Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. El día de hoy vamos a comenzar nueva historia. Ayer no hubo capítulos de ninguna porque aquí fue día festivo, así que estuve más bien embolatadísima con mil cosas. No sé si saben que me vine a vivir al campo, entonces aquí la vida es a otro ritmo, es otra historia. Han quedado los audios con animalitos de fondo, pero pues creo que hasta muchísimo mejor que antes, que solo era música de fondo por los vecinos o ruido de los vendedores ambulantes que pasan por la calle vendiendo aguacate o mazamorra. En fin, me parece más bonito ahora que se escuchan los pajaritos, el perro ladrando o el gato maullando. Entonces eso les cuento. También les quería comentar que hoy empezamos nueva historia y me place mucho, o sea, no es nueva para el canal porque esta historia fue leída durante el tiempo que estuvimos con las membresías, así que solo algunas, muy pocas pudieron o tuvieron el gran placer de escucharla. Es una historia de una autora muy conocida por nosotros, muy querida. Se trata de Harry Grant con sus preciosos libros que, como saben, ya están, como ella se lanzó como autora independiente, así que sus historias ya no son para nuestros rebeldes, sino que son historias con sus nombres pues originales. Pero esta historia, obviamente, ella la adaptó para nuestros, porque fueron historias inspiradas en su mayoría por los rebeldes, solo que para la venta pues de sus libros tuvo que cambiar los nombres obviamente. Así que esta que vamos a leer ahora es la continuación de una muy querida en el canal, que por cierto estuve promocionándola hace unos días en Instagram con un pequeño reel para que refrescaran la memoria y se fueran a escucharla nuevamente. Estamos hablando de Fuego en el Corazón con nuestro querido Hades, ese hermoso pirata que nos robó, no solo robaba en el mar, sino que nos robó el corazón tanto a la pecosa como a nosotros. Esta es la continuación, esta es la secuela, que es la historia de su hermana recuerdan, la villana que ella, Amelie, que estuvo enamorada de nuestro querido Terry y que bueno, ya no les voy a adelantar más de la historia porque bueno, aunque algunas ya la conocen, creo que muchas no, así que espero que nos acompañen estos días escuchándola, la historia, dándole clic a la campanita para que no se pierdan las actualizaciones diarias, para que el celular les avise cuando suba nuevo capítulo. Espero que nos acompañen como siempre y una gran bienvenida nuevamente a nuestra querida autora Harry Grant. Un placer, es un placer enorme darle voz a estas historias que ya dieron el siguiente paso, que ya están disponibles o que están a la venta para otro tipo de público, no solo para nosotras las amantes o las personas que hacemos parte del candimundo, sino para personas exteriores y ajenas a este candimundo. Entonces es un gran honor para mí, como siempre, es un monotema mío, pero debo, como siempre, darle la bienvenida y decirles que soy muy feliz y orgullosa de leerlas a las nuevas y viejas autoras de los canales. No es más, no alargo más esta gran introducción. Espero que nos acompañen. Es una muy genial historia, no se la pueden perder. Por ahí salen nuestros rebeldes de vez en cuando haciendo sus preciosas anotaciones porque siguen siendo protagonistas aquí también. Un abrazo para todas y entonces nos estamos escuchando. Cuídense muchísimo. Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras con autorización de la autora. Introducción.
Grafton Castle, finales de julio de 1725, año de Nuestro Señor. Lord Grafton estaba en la puerta de la habitación de su duquesa. Acababa de recibir las noticias de su madre por la buena nueva. Un hijo. Su esposa iba a darle un hijo. El corazón le había brincado emocionado por la noticia. Sin embargo, la emoción pasó a segundo plano en el momento que recordó la manera en que fue concebido. ¿Lo querría Amelie? ¿Lo despreciaría por ser producto de... Ay, Dios! No quería siquiera pensar que lo ocurrido ahí semanas atrás había sido... No, él no la había forzado. Por amor al Señor, ella era su esposa. Tenía todo el derecho de reclamarle sus deberes conyugales. Por favor, no quiero. No me obligues. Evocó en su mente la voz de la duquesa. Apretó las manos en puños. El recuerdo del rostro mojado por las lágrimas de su esposa acrecentó el dolor en el pecho que lo había acompañado desde esa noche. Nos casamos hace 2 meses y no hemos consumado nuestra unión. ¿Qué clase de matrimonio somos?, le contestó él en aquel momento, casi a gritos. No me obligues, por favor. ¿Tienes miedo? ¿Es eso?, había preguntado buscando una justificación a su negativa. Un gesto afirmativo de ella fue todo lo que necesitó para calmarse. No obstante, no claudicó en su intención de consumar su matrimonio en ese instante. Puso todo su empeño en llevarla a ese punto en que la mente dejaba de funcionar y el cuerpo actuaba por instinto. Sin embargo, para su mala fortuna, su mente lo consiguió antes que ella. Ver que comenzaba a ser receptiva a sus avances y que incluso disfrutaba con estos, azuzó su pasión, olvidando que estaba tratando con una dama inocente. Su instinto tomó posesión de sus acciones. Cerró ojos y oídos al llanto de su esposa y no atendió sus súplicas cuando transgredió esa parte de su ser en la que nadie estuvo antes y el dolor la desgarró por dentro. Cuando la nube del deseo no era más que una débil neblina, vio con horror el rostro bañado en llanto de su esposa. Tambaleante se había retirado, liberándola de su peso. El rastro de sangre en su propio cuerpo le abría los ojos a la atrocidad que acababa de cometer con la mujer que amaba. Amelie, mi vida. Había intentado tocarla, brindarle un poco de consuelo, pero ella no se lo permitió. Déjame sola, por favor, pidió ella. Y él lo hizo. Al día siguiente había regresado a Londres. Antes de irse intentó hablar con ella, disculparse, quería arreglar la situación, explicarle que lo ocurrido no sucedería jamás otra vez, pero ella no se lo permitió. Ruegue al Señor que haya quedado encinta anoche, Excelencia, le dijo ella. Estaba sentada en el mismo lugar que ahora, también con la mirada fija en el paisaje tras la ventana. El trato de cortesía usado por ella lo hirió. Amelie, cariño. Dio un par de pasos dentro de la habitación, tragándose el dolor que le causó la frialdad de ella. Perdóname, por favor, insistió parándose en medio de la alcoba sin atreverse a ir más allá. Déjeme sola, por favor. Esa fue su despedida. Lo último que hablaron hasta ese momento en que iba a buscarla a causa de su estado de gravidez. Tenía ya poco más de 1 mes en el castillo. Sin embargo, ella se había entregado a la tarea de evitarlo, recluyéndose en su alcoba, abandonando cualquier estancia en la que él estuviera presente. Y por supuesto todavía no intentaba buscarla en el lecho. Se maldecía 1000 veces por haberse dejado arrastrar, por no haber sido más delicado, por no darle una maravillosa primera experiencia. Negó con la cabeza. Debía enmendarse, encontrar la manera de que ella lo perdonara, de vencer sus más que justificados temores. Avanzó a través de la estancia hasta el sillón donde ella estaba sentada. Ruegue al Señor que sea un niño, Excelencia, habló ella sorprendiéndolo. Amelie, porque no tendrá otra oportunidad de tener un heredero. Continuó Lady Grafton sin desviar su atención de las gotas de lluvia que golpeaban el cristal de la ventana. ¿Cómo te sientes?, preguntó en lugar de responder a su afirmación. ¿En verdad quiere saber la respuesta, su gracia?
cuestionó ella con un tinte irónico que le escoció el pecho al duque. Mi vida, por favor. Lord Grafton se agachó a su lado sin llegar a arrodillarse. Cometí un error. Debí ser más delicado, pero te prometo que no necesito sus promesas, Excelencia. Yo quiero dártelas, insistió él. Eres mi esposa, mi duquesa y... Lady Grafton movió la cabeza para mirarlo, silenciándolo un instante. Sus ojos carecían de esa chispa coqueta que lo atrajo desde que se volvieran a ver en Londres. Parecía desvalida y sin rumbo. ¿De qué me sirve todo eso ahora?, cuestionó antes de regresar la mirada a la ventana. Y te amo. Continuó él, obviando sus palabras, tomándola de las manos. Pero yo a ti no. Capítulo 1. Londres, finales de febrero de 1726, año de Nuestro Señor. Con gran regocijo le informo que, con la gracia del Señor, el pasado día de San Valentín proporcioné a su ducado un heredero sano. Lady Grafton. Leyó Anthony Fitzroy, duque de Grafton, en la escueta carta que acababa de entregarle su mayordomo. San Valentín, repitió en voz alta. Su hijo tenía varios días de nacido y él no lo sabía. No estuvo el día de su nacimiento apoyando a su esposa. También le había fallado a Melly en esto. La mano le temblaba mientras ponía el papel sobre la mesa de su escritorio. El fuego ardía en la chimenea. Un vaso con una sombra de whisky en el fondo reposaba junto a su mano derecha. Había ingerido todo el contenido antes de romper el sello de la misiva. Sabía que lo necesitaría para enfrentarse a lo que encontraría escrito ahí. Su mirada, del color del cielo diurno, recayó en la penúltima palabra que escribiera su esposa en el papel. Heredero, susurró. A su mente llegaron otras palabras, las dichas por su esposa meses atrás, cuando se enteraron de que estaba encinta. Ruegue al Señor que sea un niño, Excelencia. Señor. La palabra brotó de sus labios en medio de un apesadumbrado suspiro. Porque no tendrá otra oportunidad de tener un heredero. La sentencia de Amélie retumbó en sus pensamientos. No, él no rogó por un heredero. Tenía puestas todas sus esperanzas en que, llegado el momento, el médico le anunciara que su esposa había dado a luz a una preciosa niñita, una linda y delicada bebé con el cabello caoba de su madre y sus hermosos ojos verdes. Lo deseaba más que a nada, sin importar que no tuviera un heredero propio para su título. Poco o nada le importaba que los hijos de Terence heredaran el ducado. Y sin embargo, tenía un hijo, un heredero. Tomó el decantador para servirse otra medida de whisky. Tenía el borde del vaso en los labios cuando la puerta se abrió. Gimió para sí. Solo había una persona en todo el reino que era capaz de entrar a su despacho sin llamar. Escuché que llegaron noticias de Cornwalls. Oyó que le dijo, pero no se molestó en responderle. Estaba ocupado sirviéndose otro chorro de escocés. ¿Ahora te ha dado por pegarle a la botella, hermano?, le preguntó con ese dejo de burla que también conocía. ¿A qué has venido, Terence?, cuestionó sin hacer caso a su pulla. Traía el cabello húmedo, por lo que supuso que acababa de tomar un baño, probablemente para quitarse el hedor de la mazmorra en la que el capitán Anson lo recluyó a mediodía, acusado de piratería nada menos. El conde de Euston, un vulgar pirata. Bebió otro sorbo, pensando en lo mucho que había cambiado la relación entre ellos durante las últimas semanas. Si bien no podía afirmar que eran cercanos, por lo menos ya no existía esa tensión que los hacía querer irse a los golpes cada vez que se veían. Candice quiere saber si hay noticias sobre Lady Emily y la duquesa, respondió este sentándose en uno de los sillones frente al escritorio, el cuerpo echado hacia atrás, las piernas estiradas sin ningún cuidado. Lord Grafton elevó el vaso en dirección a Terence antes de decir: «Enhorabuena, hermano, eres tío de un niño sano». Terence Fitzroy, actual conde de Euston, otrora el pirata Hades, el ejecutor de los mares, observó los rasgos de su hermano.
Lo conocía lo suficiente para saber que la noticia, lejos de suponerle la alegría lógica que todo noble debía experimentar al tener por fin su preciado heredero, había sido un revés que no esperaba. Lo miró con los ojos entrecerrados unos segundos, pero luego desechó el pensamiento. No era asunto suyo. No soy experto en estas lides, pero no debería ser yo el que te felicite. Cuestionó burlón, la ceja izquierda levantada en un gesto irónico. Probablemente. ¿Y cómo está la madre? Preguntó por obligación. Su esposa querría saber todos los detalles. No es asunto tuyo. La mirada de Lord Grafton se volvió helada. Terence entrecerró los ojos. No pienses estupideces, replicó en un tono glacial que rivalizaba con la mirada del duque. Lo he preguntado porque Candice querrá saberlo. No olvides que se trata de su hermana. Lord Grafton apretó la mandíbula. La herida de la supuesta traición todavía le escocía. No dice nada sobre ella, pero asumo que está bien, o lo habría mencionado. Agarró la botella y vertió otro chorro de licor en su vaso. ¿Cuándo planeas partir?, inquirió Terence, tragándose lo que pensaba sobre la cantidad de alcohol que el duque ingería en ese momento. ¿A dónde? Lord Grafton elevó ambas cejas, su mirada sorprendida puesta en Terence. A Grafton Castle. ¿Dónde más? Terence lo miró como si fuera retrasado. ¿O es que no piensas ir a conocer a tu heredero? La pregunta de Terence atravesó la bruma etílica en la que comenzaba a envolverse su heredero. Debía ir a Grafton Castle y realizar los arreglos pertinentes para que su heredero fuera reconocido como tal. Tenía que hacerlo y aún así no encontraba el coraje para enfrentarse a Lady Amelie. No se sentía capaz de soportar la frialdad con que siempre lo trataba, de ver en su mirada cuánto lo despreciaba. No mientras él siguiera anhelándola, consumiéndose de amor por ella. Se pasó una mano por el cabello topándose con la maldita peluca ensortijada. Resopló hastiado. No sé por qué se empeñan en usar esas porquerías, comentó Terence apuntando con la barbilla a la cabeza de su hermano. Candice prefiere que no la use. Gracias al Señor. Lord Grafton no respondió. Pensó en Lady Amelie. Le gustaría a ella que dejara de usarla. Probablemente no le importaría. Entonces, ¿cuándo quieres partir? La voz de Terence lo devolvió a la conversación. Haz tus arreglos, no te preocupes por mí. Respondió al tiempo que se levantaba. Se tambaleó un poco. Tal parecía que los tragos de whisky querían hacerse presentes en su coordinación. Si insistes. Terence se levantó también. Estuvo tentado de ayudarlo al ver que se movía igual que las palmeras de su isla en las colonias cuando eran mecidas por el viento. Ve, Lady Candice debe estar ansiosa. Lord Grafton hizo un gesto con la mano, invitándolo a salir. La lengua comenzaba a enredársele. Terence sonrió. El duque no tenía ni idea de lo acertado de su última afirmación, aunque no por los motivos que él prefería. De acuerdo. Lord Grafton vio salir a dos Terence. Afianzó la mano en la madera del escritorio, pues la estancia comenzó a moverse de repente. Echó una mirada a la botella. Estaba muy por debajo de la mitad. ¿En qué momento se bebió todo ese escocés? Su mano derecha fue hasta sus ojos vidriosos para tallarlos, a ver si con eso lograba deshacerse de la visión borrosa, lo cual no ocurrió. Hastiado se dejó caer en el sillón. La nota sobre el escritorio sobresalía entre los demás papeles. En un arranque la tiró de un manotazo. Su hijo, su esposa, una esposa que lo despreciaba, un hijo que no deseaba. Debiste ser una niña, balbució. Si lo fuera, podría convencerla de cumplir con su obligación de darle un heredero. Tendría a su preciosa niña y la oportunidad de borrar para siempre esa noche. Agarró la botella, la cual seguía destapada, y la pegó a sus labios para beber directamente de esta. Tenía la esperanza de que el fuego que el licor incendiaba en su interior lograra atemperar su congelada alma.
continuará.